presentación, porque creo que todos más o menos lo conocen, más o menos, al señor Tomás Bartesagui. Por favor, venga. Ya te doy tu micrófono. Ahí. Bueno, Tomás, que primero, yo sé que todos lo saben, fue papá hace una semana, así que me voy a encargar por Sofi, sobre todo, porque siento muchísima empatía por ella, que esto sea rápido, nutritivo para ellos, pero rápido para vos, porque me imagino que tenés que volver medio que corriendo. Me dieron permiso. Te dieron permiso, perfecto. Le agradecemos a Sofía, entonces. Tomás, por lo que anduve leyendo, a los 16 años entendiste que tu pasión era la cocina. Y que eso suceda hoy con la información, con la cantidad de redes sociales, con el bombardeo de conocimiento, no es raro, pero que suceda hace unos años, no te digo hace muchos, hace pocos años, que con 16 ya tengas tan claro esa pasión o esa profesión, es llamativo. ¿Cómo fue que te diste cuenta o qué fue lo que marcó eso que vos dijiste, por acá está mi camino? Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por venir. Verlos por segundo año, interesarse en esto. Primero que nada, estar capacitándose y después mostrar interés por el mercado laboral, habla muy bien de ustedes. No fue a los 16. Yo con 8 años, yo tengo 50. Con 8 años le enseñaba a las amigas de mi madre a hacer tortilla de papas. ¿Por qué? Porque le ponía un toque de orégano. No me pregunten de dónde saqué eso, pero yo, desde que tengo 8 o 10 años, ya tenía una pasión por la cocina que tenía bastante sentido. Somos 7 hermanos, mi madre era una cocinera excepcional y yo, en vez de ir a jugar al cordoncito a la vereda, me quedaba en casa cocinando con ella. Y a partir de ese momento nunca más tuve un problema en mi vocación. Sabía que quería ser cocinero y con 11 años una amiga de mi abuelo me regala un libro, hace 11 años, yo tenía 11 años, para quien el día de mañana va a ser un gran chef. Ustedes imagínense la pasión que yo tenía por la cocina, que hoy con 50 tal vez me ubica acá, y poder hablarles un poco a ustedes de lo que significa la motivación y poder emprender en este rol tan lindo que es ser cocinero. Una de las primeras cosas que hiciste fue irte de Uruguay, recorrer países y nutrirte de la experiencia en el exterior. ¿Qué tan importante o por qué crees que es tan importante salir de Uruguay, del país que sea, ¿no? Pero en este caso de Uruguay? No solamente para la gastronomía. Uno tiene que entender, los cocineros tenemos que entender que hay 2 escuelas. Está la escuela de la vida, que la tenemos que vivir. Yo con 17 trabajaba de bachero, lavando platos, etcétera. Y cuando uno es bachero, uno sabe la importancia de la medida y la altura que tiene que tener la mesada para no tener dolor de espalda. La escuela de la vida tenemos que tenerla. Pero después, por otro lado, claramente tenemos que tener la escuela académica. Y tuve la suerte de poder, en aquel momento Francia era la meca de la gastronomía, y me fui 2 años a capacitarme y a hacer mi carrera gastronómica en Francia, recorriendo un poco el mundo, sabiendo que mi destino iba a ser Uruguay, pero sí quería ver lo que estaba pasando en el mundo para después poder aplicarlo no acá. Claro, perfecto. Y ahora pensando un poco en lo que sucede hoy, ¿no? ¿Cuál es el condimento extra, ¿no? Ya que estamos hablando de gastronomía, cuál es el condimento extra que puede tener irse para afuera a experimentar y a vivir esa escuela de la vida, pero con una capacitación previa, por ejemplo, en ITU? ¿Cuál te parece que puede ser ese condimento que le da irse no de cero, sino con ya una capacitación? Nunca se vayan a descubrir el mundo gastronómico, hotelero, sin haberse capacitado en Uruguay. Porque lo que les puede pasar es encontrarse con una realidad que tal vez no les gusta, que sin embargo, cuando uno tiene la posibilidad de estudiar acá en Uruguay, nos preparan para encontrarnos con cosas que no son siempre las mejores. Hoy lo escuchaba hablar a él y me imagino los desafíos que tienen las personas que van a trabajar a Medio Oriente. Bueno, cuando uno hace una carrera de hotelería,
no está preparado para trabajar en Medio Oriente, pero sí tiene muchas herramientas de saber qué es lo que pasa en el mundo. Así que sí, una de las cosas que sugiero es que antes de abrirse al mundo y viajar al mundo, que tengan la escuela académica en nuestro país. Bueno, una vida prácticamente entera dedicada a la gastronomía. Las cosas han cambiado muchísimo. Antes creo que un buen cocinero tenía determinadas características. Hoy en día un buen cocinero tiene que tener, además de esas características, muchísimas más. Y entra el concepto de gestión gastronómica. ¿Qué es, para empezar, la gestión gastronómica? Bueno, ha cambiado tanto el rol del cocinero. Ustedes fíjense que a fines del 1800, principios del 900, los cocineros eran una vestimenta blanca, un gorro bien alto, bien alto, bien alto, cuanto más alto más importante, y no salía de la cocina, era un laboratorio. Y no compartía las recetas. Los primeros cocineros que se hicieron famosos en el mundo, como pudo haber sido Escoffier, fue cuando a fines del 1800 o a principios del 1900 empezó a escribir sus recetas para compartirlas con el mundo. Ese es uno de los principales cambios favorables en que los cocineros entendieron que no era algo tan individualista, sino que era algo que teníamos que compartir con todo el mundo. ¿Qué fue pasando a lo largo de este siglo? Bueno, en definitiva, a mí me tocó ver en estos últimos 30, 40 años cómo los cocineros entendieron que ya no somos personas vestidas de blanco con un gorro alto. Somos mucho más, por determinados momentos, clientes, personas que tenemos que estar capacitadas para conducir recursos humanos y ni que hablar, personas que tendemos que entender que atrás de un cocinero hay un emprendimiento, por lo tanto, tiene que haber un lucro. Entonces, hoy ser cocinero no es solamente tener buena cocina. Hoy ser cocinero es entender de que hay que capacitarse en otras áreas, porque si no, probablemente, cuando seamos directores o jefes ejecutivos, o ni que hablar emprendedores, si no tenemos un dominio en las áreas de administración y de recursos humanos tan importantes como la de la cocina, probablemente podamos llegar a tener problemas. El desafío más importante quizás del buen cocinero es poder manejar bien esos otros dos lados, ¿no? Los recursos humanos y la administración. ¿Ustedes no se dieron cuenta mirando películas o yendo a comer a restaurantes que los cocineros no usamos más gorro? ¿Por qué? Porque somos más humanos. El gorro de la cocina se tiene que usar por un tema de que no caigan pelos en la comida. Vayan a comer a cualquier restaurante de Europa, 2, 3 estrellas. Argentina, Buenos Aires, 2 estrellas. Vayan a comer a diferentes restaurantes del mundo y no les sorprenda para mal que un cocinero no tenga ese gorro. En definitiva, lo que está pasando en el mundo es que los cocineros están entendiendo que no somos más ese doctor vestido de blanco con nuestro gorro metidos en un laboratorio, sino que nos abrimos, salimos de ese laboratorio, somos mucho más humanos, somos muchos más clientes y tenemos que conquistar, bueno, ni que hablar, a todas las tendencias que se van modificando y que van cambiando semanalmente. Tenemos que estar mucho más abiertos al mundo, saber escuchar y jamás dejar de capacitarnos. En eso es similar a la medicina. Y un poco redundando, porque me parece que es importante en esto último que decís, y pensando en el presente y en el futuro. Hoy entonces el cocinero, además de cocinero, tiene que administrar bien, tiene que llevar los recursos humanos, tiene que pensar en la sostenibilidad o en el ambiente, porque hoy en día también es algo que está en agenda cada vez más fuerte. Tiene que ser una persona pública de alguna manera, porque está el cocinero celebridad, que quizás no son todos, pero que creo que eso también ayuda. ¿Cuáles crees que son las cualidades esenciales para el cocinero del futuro? A ver, el cocinero del futuro tiene que entender, y acá les voy a hablar un poco de mi experiencia propia, que soy una persona que no hasta hace mucho no usaba Instagram y no soy muy bueno con las redes, y sinceramente no me gusta mucho salir ni en la tele, ni en las entrevistas, pero al final, ser cocinero es un todo. Hoy, las personas, lo que más cuelgan en la red Instagram es comida, es foto de platos en el mundo. Es un mensaje, chicos. O sea, entonces tenemos que entender de que todo ha cambiado. Yo puedo ser muy bueno cocinando, pero si yo no me adapto a los cambios que hay en el mundo hoy, en Uruguay también, evidentemente en algún momento voy a fallar. Entonces, tenemos que estar preparados para ser públicos. Tenemos que estar preparados, aunque no nos guste dar una entrevista, hablar. Viene un diario, viene la televisión, y ni que hablar un correcto manejo de redes. Yo no sé hacerlo. Invertir en una persona
que muchas personas viven de esto y que lo hacen correctamente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, los cocineros del futuro tenemos que estar preparados para todos los cambios que estamos viviendo y los que se vienen. Y sobre todo entender de que no solamente nuestro desafío está en una mesada con ingredientes y transformarlos en un indoplato. Va mucho más allá de eso. Tenemos que capacitarnos y en lo que no sabemos y no nos capacitamos, tenemos que contratar a personas que nos puedan dar una mano para que de esa manera podamos completar ese círculo que es hoy ser cocinero, que es mucho más amplio que hacer un buen plato de comida. Hacer un buen plato de comida. Y en esto, y casi ya cerrando, la faceta pública del cocinero también es algo que me interesa, como que profundices un poco. Primero porque es tal cual que en Instagram, que creo que es, después del el boca a boca de hoy en día es Instagram, lo que más aparece son platos de comida, y también son de críticos gastronómicos y de gente común, de a pie, que te cuentan su experiencia en tal lado o en tal lugar, y siempre que hay un cocinero presente, un cocinero que se muestra, un cocinero que está, creo que hay como un plus. Entonces, esa faceta del cocinero público, ¿es inherente a ser cocinero hoy? Sí, y acá hay otro cambio brutal. Cuando yo quise ser cocinero con 16 años, se lo comenté a mi madre, ya hace muchos años de estos chicos, prácticamente no había escuelas de cocina. Y mi madre, que en aquel momento me cayó muy mal, y después se lo agradecí toda la vida, me dijo, me terminás preparatorio y después haces lo que quieras. Si vos querés ser cocinero con 16, te vas de casa. De verdad. No tenía dónde quedarme muerto, me tuve que quedar y tuve que hacer preparatorio. Ser cocinero en aquel momento no estaba bien visto. Se los digo de verdad. Mis amigos, que son mis mejores amigos, que son los mismos que hice en tercero liceo, me decían, Toba, ¿por qué no sos cocinero hobby? Pero metete a hacer una carrera, porque en definitiva ser cocinero no está bueno. Ellos hoy son arquitectos, abogados, contadores, etc. Y sin embargo, hoy con 50 me dicen, al que mejor le fue a vos. ¿Pero por qué? Porque yo tenía claro lo que quería hacer. Sí sé que visualicé cosas que iban a pasar y me adelanté a ellas. Por ejemplo, con 50 años, soy una de las pocas personas que tiene un dominio absoluto en lo que es la gestión y los recursos humanos, y por ello tengo una empresa de consultorías gastronómicas que es referente en este país. Pero en definitiva, lo que hay que hacer es sentir la pasión por lo que hacemos. No llegamos inmediatamente. Los jóvenes ahora tienen como que esa... Es todo inmediato. Es todo inmediato. Sí, claro. Es todo inmediato. Y bueno, y una de las cosas que hay que estar preparados es a salir al público. No hay que confundirse. Que nos hagan una nota en la tele, en los diarios, no significa que seamos estrellas. Las estrellas en Uruguay no las tenemos los cocineros, están en el cielo. O sea, no nos tenemos que confundir, pero sí tenemos que estar preparados para ser personas públicas y de esa manera predicar con el ejemplo para todos los que nos están escuchando, para todos los que quieren y sueñan ser cocineros el día de mañana y poder tener referentes como Tomás Bartesagui, 1 millón que hay en Uruguay, mejores que yo, y nosotros de esa manera los estamos ayudando. Bueno, y ahora en realidad me pongo un poquito en el lugar del estudiante y pienso y digo, bueno, ya que dijiste que aparte tenés una consultoría, que asesorás, yo tengo una pasión enorme por la cocina. Me encanta la pastelería y soy buena en la pastelería, pero soy muy mala administrando, muy mala. Todos somos capaces de administrar bien, todos somos capaces de tener una buena gestión de recursos, tanto financieros como humanos. Bueno, no a todos nos tiene que gustar. Por ejemplo, me pasa en la carrera de gerenciamiento gastronómico, que se creó en el ITU puntualmente justamente para eso, para personas que son cocineros, reposteros, panaderos, que entiendan de que es un poco más que eso, y atracamos mucho la parte de administración, de gestión y de recursos humanos. Si no te gusta, no lo hagas, pero contratar a alguien que te dé una mano. No tenemos que hacer cosas que no nos gusten, porque ahí podemos perder el norte, podemos llegar a tener algún fracaso o alguna frustración, ¿tá? Lo que sí tenemos la obligación es de rodearnos de personas que nos ayuden a hacer cosas tan importantes como la gestión. Compramos alimentos, procesamos alimentos, vendemos alimentos.
Atrás de eso tiene que haber un margen de rentabilidad. Si nosotros no sabemos trabajarlo correctamente, pedimos ayuda, porque al final lo que queremos es vivir de lo que nos gusta, y para vivir de lo que nos gusta, además de disfrutarlo, tiene que quedar algún pesito a fin de mes. Está clarísimo el mensaje, y al final volvemos un poco a ese cambio de paradigma quizás de lo que sucedía antes del cocinero individual al cocinero colectivo de alguna manera, ¿no? O sea, que se necesita del equipo para poder llevar al éxito a tu emprendimiento o a lo que quieras hacer. Va un poco con lo que dije sobre que nos encerrábamos en una cocina. No hace mucho nos encerrábamos en las cámaras de frío para pensar o a discutir con un compañero. Eso que ven en las películas es verdad. Lo he hecho 1000 veces. Cámara de congelado a veces, cuando la discusión era fuerte. Una locura. También para enfriar las ideas, ¿no? Sí. No vaya a hacer cosas que después se termine en otra cosa, claro. Pero chicos, tenemos que salir de la cocina, tenemos que saber escuchar, tenemos que compartir conocimientos y en definitiva eso va a hacer de que todos los cocineros podamos acompañar a estos cambios a los que nos estamos enfrentando. Cambios en lo que son las redes, lo que son las herramientas. Antes estábamos enfrente a un fuego esperando 10 horas para terminar un plato. Hoy uno aprieta un horno y en 4 horas, 6 horas lo cocina solo. Tenemos que capacitarnos, entender de que todo está cambiando, pero por sobre todas las cosas, disfruten el camino. Divino. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso. Le voy a pedir a Agustina y a Samir, que son voluntarios del ITU, que vengan a traerte algo muy especial, porque esto ameritaba algo especial. Esto es para Sofi, no es para vos, ¿eh? Te aviso. ¿Una foto? Ahí.